A continuación, vamos a dar paso a la exposición del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense, quienes tendrán a su cargo la presentación oficial en Perú del Manual de Procedimiento de Auditoría Forense. Es un honor presentar a la moderadora de esta sesión, la magíster contadora pública colegiada certificada, Justina Maritza Sáenz Melgarejo. Ella es la segunda vicedecana del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, es magíster en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial, doctoranda en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perito contable inscrita por la REPEG del Distrito Judicial de Ancash, docente nombrada en los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayolo, ex docente de universidades como la UAC, la ULADECH y UPSI. Asesora contable independiente y auditora independiente registrada en el Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la moderadora y al Comité Técnico de Peritaje Contable y Auditoría Forense. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. El saludo cordial al señor presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, CPC Teodosio Ramírez Chávez, señores decanos de los distintos departamentos de nuestro país y colegas todos. Reciban los cordiales saludos de quienes integramos el Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense. En esta oportunidad, al celebrarse los 26 aniversario de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, nuestro comité técnico tiene el privilegio de presentar de manera oficial en el Perú el Manual de Procedimientos de Auditoría Forense emitido por la Asociación Interamericana de Contadores AIC. Esta presentación va a estar a cargo de la doctora CPC Carmen Ortiz Basauri. Ella es nuestra vicepresidenta del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Junta de Decanos. La doctora tiene un doctorado, valga la redundancia, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en Política Fiscal y Sistema Tributario. Ella es magíster por la Universidad Nacional de Piura, CPC de la Universidad Nacional de Trujillo. También es ex vicedecana del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Ha sido docente de la Universidad de Piura, ha sido presidenta de Indecopi en Piura, exdirectora de la EPS Grau, perito de parte y ex perito REPEG, cesante de SUNAT, ex analista financiero en el MEF. Actualmente ella realiza actividades independientes en la Asociación Civil Ortiz Basauri Auditores. Muy buenas noches, estimada doctora Carmen Ortiz. Adelante, por favor. Doctora, active su micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Dios ha permitido, y por ello agradezco, que con mucha alegría, entusiasmo y esperanza sea quien esta noche presente a ustedes el Manual de Procedimientos de Auditoría Financiera, elaborado por la Comisión Técnica Interamericana de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad, primera edición. Ello en el marco de la jornada académica por el 26 aniversario de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Mis saludos por ello al señor Teodosio Ramírez, su presidente y su consejo directivo, al señor Francisco Zapata, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, a los integrantes de nuestro Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense, a todos y cada uno de los colegas del Perú que a través de la plataforma virtual nos acompañan. Un saludo muy especial a nuestro honorable invitado, señor Richard Gómez Jiménez, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Peritaje Contable y Auditoría Forense, quien lideró la emisión de este importante documento, a quien cedo la palabra para el saludo correspondiente. Adelante, colega.
Muchas gracias, doctora Carmen Ortiz. Ante todo, darle las gracias a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y su 26 aniversario, ¿verdad? Que hoy estamos celebrando, una gran nación ejemplar para las Américas. De paso, extender saludos cordiales a los colegas de Chachampoya, Trujillo, Junín, Moquegua, San Martín y otros colegas más también. Mire, Carmen, hablar del manual de auditoría forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad, su primera edición, es hablar de un aporte basado en el desprendimiento. Pero me gustaría con los colegas hacer una precisión antes de ponderar este interesante manual. A veces uno se pregunta por qué la auditoría forense es un desafío para nuestra profesión. Muchas personas se preguntan por qué es un desafío para nuestra profesión. Bueno, y una de las razones que han dado al contraste es que la auditoría forense, muchos colegas desconocen lo que se investiga. Por ejemplo, en la auditoría financiera se investiga salud financiera de las empresas. No se investiga actos delictivos. Las evidencias y los hallazgos e indicios en una auditoría financiera, el auditor lo tiene a través de pruebas de cumplimientos y a través de pruebas de sustancia. Y eso bien lo saben quienes han practicado este tipo de ejercicio de investigación en materia de auditoría financiera. Que con el uso de técnicas y herramientas, por ejemplo, como es el caso de las confirmaciones que se hacen a los bancos, la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar, se puede concluir sobre razonabilidad o no de los estados financieros. Ahora bien, ese auditor financiero, de encontrarse, por ejemplo, con un delito, este debe de comunicarlo, no debe de investigarlo. De hecho, ese es el mandato que da muy claramente en las normas internacionales de auditoría, la NIA 240. Le dice al auditor financiero, ¿te topaste con esa situación delictiva? Muy bien, lo identificaste, no lo investigue. O sea que las mismas normas, la NIA 240, no le da facultad a ese auditor financiero para hacer investigación o profundizar en ese objeto de investigación, porque ese no es su objeto de investigación. Por tanto, la misma norma le provee varias rutas de cómo administrar ese indicio con el cual se encontró. O tú lo presentas en un informe de carta a la gerencia, o lo presenta en un párrafo de énfasis, aunque esto sería evidentemente una situación de alto riesgo hacerlo, o puede ser que usted lo presente en un informe especial sobre probabilidades de fraude. En la auditoría interna, algunos cambiando entienden que se hace investigación de delitos también. Sin embargo, no es así. En la auditoría interna se investiga procesos, se investiga aplicación de política, de cumplimiento, no se investiga delito. Eso es muy importante. De manera que en la auditoría interna se obtiene evidencia, se obtiene hallazgos, se obtienen indicios, no se obtienen pruebas. Y estos elementos se obtienen bajo un método que establecen las normas internacionales de auditoría interna. De hecho, hay una norma en esa materia, que es la 2120, que ordena al auditor interno lo siguiente. Le dice, mira, auditor interno, identifica el riesgo, más no el fraude. Le dice al auditor interno, evalúa los riesgos, pero más no el fraude. De manera que evalúa la posibilidad de ocurrencia de ese riesgo. Y también le dice, evalúa cómo la organización gestiona ese riesgo. Y es en esa evaluación, en materia de auditoría interna, que se identifican hechos que no se investigan desde el punto de vista
de delitos que afectan al patrimonio de las personas. Y como estamos en presencia quizás de una posibilidad, dicho hecho entonces, pues adquiere esa calidad de lo que se conoce como indicios. Y muchos de los que estamos aquí presentes saben que los indicios son subjetivos. Puede que sí, puede que no. Lo que obliga evidentemente a una investigación posterior. Y en ella podemos decir, en una definición práctica, jurídica, de que los indicios son definidos como un tránsito a la prueba. No son pruebas, son tránsito a la prueba. Un casquillo en una escena del crimen no es una prueba, es un indicio, lo que nos conduce al arma, que viene siendo la prueba, con el cual se mató a la persona. De manera que cuando vemos eso, entonces pensamos en la auditoría forense. Entonces, en la auditoría forense se investiga delitos. Los delitos que atentan contra el patrimonio de las personas y los delitos que atentan contra el orden económico nacional. Y esas son las familias de delitos que ha establecido la Organización Nacional de las Naciones Unidas por un asunto de homologación entre las naciones y el cual todos nosotros debemos tener conocimiento y tomarlo en práctica en nuestro ejercicio forense y pericial. Sin embargo, ese es uno de los problemas serios en el que la auditoría forense no solamente toma en cuenta los presupuestos que establece la auditoría, sino que inobserva los presupuestos de la ley en donde se realiza ese encargo. Y ese es donde está el gran problema de la auditoría forense, que nada más nos estamos limitando a tomar en cuenta nuestras normas profesionales y no estamos tomando en cuenta los presupuestos de la ley del país donde se realiza el encargo. Por ejemplo, en Perú, usted tiene en materia penal, si va a hacer un ejercicio forense, usted tiene que tomar en cuenta el decreto 635 que tiene que ver con el Código Penal. Y es lo que se le llama dentro de la praxis jurídica la ley sustantiva del Perú en materia del derecho penal. Tú tienes que también tomar en cuenta las leyes adjetivas, entiéndase esas que desarrollan el contenido de ese Código Penal. Y ustedes tienen ahí el nuevo decreto legislativo que le acompaña, el número 957, que fue modificado por la ley 311-66, por la ley 312-12 y por la ley 31-38, en el cual se hacen bastantes modificaciones, que usted como auditor forense debe de darle seguimiento, porque la auditoría forense debe tomar en cuenta los presupuestos de la ley donde se realiza el encargo. Usted tiene que tomar en cuenta la resolución de la Contraloría, esa que es la 373-2015, que precisamente en ustedes crea un manual de procedimiento de auditoría forense aplicado en el ejercicio de la Contraloría. Tienen que tomar en cuenta la resolución de la Fiscalía General de la Nación, esa que es la 729-2006, que establece la cadena de custodia en el ejercicio del resguardo de las evidencias, los indicios y los hallazgos. Porque eso se trata en una auditoría forense. Usted tiene que tomar en cuenta ese decreto, el 1106, que trata sobre la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Pero más, usted tiene, si ha aceptado un encargo, pensar en el acuerdo plenario de la Suprema Corte de Justicia del Perú, específicamente el acuerdo 4-2015, CIJ, que establece o que crea la línea de valoración de la prueba. Usted tiene que tomar eso en cuenta. Usted no puede tomar en cuenta la NIA, y ahí es que muchos nos perdemos. Nos contratan para hacer una asesoría forense, entonces la NIA. Sí, la NIA vamos a tomarla en cuenta, pero vamos a tomar también en cuenta los presupuestos de la ley que establece para nosotros hacer una investigación.
Usted tiene que tomar en cuenta en el Perú en materia civil, la ley sustantiva basada en el decreto 295 que establece su propio código civil y tiene que tomar en cuenta esa ley adjetiva que trata sobre el decreto legislativo 768 sobre el Código Procesal Civil. Usted no puede hacer pericia, no puede hacer auditoría forense sin conocer eso, pero también conocer su propia ley, la ley de colegiatura, esa que fue actualizada con la ley 132/53 y evidentemente la que trata la ley 289/51, que específicamente cuando usted la lee encuentra en uno de sus literales que le da competencia al contador público del Perú para que haga un ejercicio pericial en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales. Entonces, cuando usted ve que ese código de colegiatura le da esa competencia, entonces usted tiene que tomar en cuenta que esa ley tiene que amarrarla con el nuevo Código de Procedimiento Penal y decir qué establece el artículo 957 de su propia ley, que le dice a ustedes, usted tiene la competencia para emitir un informe pericial de parte, conforme al 179 de su artículo. Pero también le dice que usted está en la competencia de emitir un informe pericial de parte, conforme al 178, y que ambos informes constituyen medios de prueba en atención al NCPP 957. Algunos dirán, bueno, en materia penal se rinde informe. No, en Perú no solamente se rinde el informe. El artículo 957, usted va a encontrar que se permite emitir dictámenes periciales. Dictámenes periciales muy específicamente a esas entidades especializadas como la Contraloría, cuando emite un dictamen a propósito de una investigación a los órganos. Y esto constituye también un medio de prueba. Y de hecho, ese artículo, el 181 de su Código Procesal Penal, también es lo que le da fuerza a la creación de ese manual de auditoría forense que ha creado su propia Contraloría. Usted debe de tomar en cuenta puntos como este. Miren, en ese acuerdo plenario que ustedes tienen, que es interesantísimo, el 4/2015 de la Suprema Corte de Justicia, establece una línea en materia de valoración de la prueba bastante interesante. Y mire cómo ese acuerdo dice lo siguiente. El numeral 17, cito, las opiniones periciales no obligan al juez. Luego hay una sentencia, la sentencia SE 997 del año 1997, del 8 de julio específicamente, y dice esa sentencia del Perú lo siguiente, cito, la pericia no son en sí misma la manifestación de una verdad incontrovertida. No se puede conferir a priori un valor superior a medios de prueba sobre otro. De ahí se le reconoce al juez la facultad de realizar la conjunta valoración de la prueba, por lo que la verdad de un hecho no necesariamente es la que aparece expuesta por la prueba pericial, sino la que ofrecen otros medios de prueba. Igual pauta metodológica tendrá lugar cuando el juez discrepe de todo o de parte del contenido de la pericia. Entonces, esa sentencia, conjuntamente con una sentencia de la Corte de Casación del Perú, específicamente para los que llevan anotaciones, la sentencia 337/2020 del 1 de octubre del 2021 establece un criterio bastante interesante y un modelo para todos los países. Esa sentencia de casación dice que la prueba hace referencia a la prueba documental y dice la prueba documental es autónoma a la prueba pericial.
De manera que dispone que la pericia se evalúa conforme al acuerdo plenario. Por eso es importante cuando usted esté haciendo un trabajo, tome en cuenta el acuerdo plenario. Si usted va a hacer un trabajo de auditoría forense y haga atención al artículo 172 del Código Procesal Penal actualizado. Ese artículo dispone de manera específica que no toda la pericia tendrá un valor con base al conocimiento científico, por lo que se requerirá siempre un conocimiento especializado de naturaleza científica técnica. Y dentro de eso hace referencia a un conocimiento especializado a la pericia contable. Conocimiento especializado, la pericia contable. Cita, termina la lectura. De manera que ese acuerdo también hace referencia a que la valoración de la prueba está clasificada en dos vertientes. Ese acuerdo lo dice, no lo estoy diciendo yo. Dice que las pruebas deben ser valoradas con base a los métodos formales y con base a los métodos fácticos. Esto lo establece su propia normativa, no ningún libro personal de nadie. Por ejemplo, las formales son la química, la pericia química, la biología, la ingeniería, las fácticas que vienen, nacen de las ciencias sociales y la histórica. Dentro de las ciencias sociales usted va a encontrar la pericia psicológica, la pericia psiquiátrica, el derecho, y el derecho a su vez auxiliado de la auditoría forense. De manera que, visto eso, la Asociación Interamericana de Contabilidad ha emitido ante esa situación el primer manual de auditoría forense, primera edición, con un ejercicio práctico para el contador público de las Américas. En ese manual, que tiene acceso gratuito, cero costo, en ese manual se aborda el concepto de la auditoría forense. Se reconoce la auditoría forense como una ciencia auxiliar de la investigación penal, civil, comercial, laboral, de familia, porque responde a las necesidades conflictivas con los tribunales. Entonces, el manual, a su vez, cuando usted lo abra, va a encontrar que hay una clasificación de la auditoría forense. La auditoría forense se clasifica en preventiva y detectiva. Nosotros hemos estado invitando a los colegas a hacer un ejercicio de desaprender para aprender. Si desaprendemos para aprender, entonces estamos en la disposición de ver las cosas en otra connotación. Entonces, la auditoría forense, el manual la clasifica en esos dos segmentos. En este manual se reconoce a la criminología y la criminalística como pilares a tomar en cuenta en una investigación de auditoría forense. Y hay algo interesante. Algunas personas sostienen que la criminalística es la que debe de tomarse en cuenta, y no es así. Si bien es cierto que la criminalística tiene un apoyo de suma importancia, la criminología es determinante en el ejercicio de una auditoría forense. ¿Por qué? Porque es a través de la criminología que se estudia la conducta. Por eso usted ve los aportes del triángulo, del fraude. Ese triángulo del fraude no fue una norma de auditoría que la inventó. Ese es un aporte de la psicología criminal. Y en la psicología criminal existe lo que se llama una especialización, la perfiliación criminal. Y es la perfiliación criminal también la que hace sus aportes. Por eso en el triángulo del fraude, usted dice en la práctica dice, hay que ver la actitud, después la oportunidad y la racionalidad. Eso viene como un aporte de esas ciencias formales, la psicología, pero sobre todo la psicología criminológica,
Entonces se estudia la conducta y hay que tomarla en cuenta el ejercicio. ¿Por qué? Porque la auditoría interna dice taxativamente, no está diseñada para enfrentar fraude. Y donde más ellos llegan es a evaluar la posible ocurrencia de un fraude. De manera que ellos reconocen que no es su competencia, pero tampoco es competencia de las normas de autoridad financiera. Porque ya dicen en la NIA 240, si te topas con eso, no investigues porque ese no es tu objeto de investigación. Comunícalo. Entonces ahí es que entra la auditoría forense detectiva a hacer sus aportes, entre otros puntos interesantes y relevantes. El manual también contempla, este manual que estamos presentándoselo aquí en cámara, que pueden accesar a la página, a la web de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, del cual nuestro Perú nos honra con brillantes hombres y mujeres que han hecho un importante aporte al debate de esta ciencia auxiliar de la investigación jurídica de los países de las Américas. El manual también no solamente habla de eso, el manual habla sobre el alcance. Muchas veces yo escuché a unos colegas hacer referencia del alcance, pero entonces el alcance tiene apellido. Tiene apellido, porque si tú me hablas del alcance en la autoridad forense, el alcance no puede aplicarse sin apellido. ¿Por qué? Porque ¿quién habla de alcance? La auditoría financiera. La autoridad forense habla de exhaustividad. Entonces esa exhaustividad me dice a mí que yo tengo que ponerle apellido. Si voy a tratar alcance, ¿alcance en cuanto a qué? Ah, bueno, debe haber alcance en cuanto a la obtención de evidencia. El problema, entonces ahí aplica la exhaustividad. No me hable del 70% ni el 80%, háblame del todo. Pero el alcance también se trata desde el punto de vista de los plazos, cuando se trata con o se aplica con el contratante. Pero también si la auditoría se aplica ya en una fase de judicialización del expediente, entonces el alcance tiene que ser un alcance basado en el plazo jurídico, que muchas veces en algunos países va a depender del expediente. Si el expediente es complejo, entonces le dan 2 años. En algunos países le dan 2 años al procedimiento de investigación. Hay otros que le dan 1 año y medio. Entonces ese manual está dando esos aportes aclaratorios. Miren, este manual no es un libro de texto. El libro de texto está diseñado para el que no sabe de este tema. Por eso los libros de texto, usted lo ve que son de 2000 páginas, como los libros de medicina. Tomo 1, unos tomos así, tomo 1, tomo 3, tomo 10. Un manual es una directriz y está diseñada específicamente para personas que conocen la materia, que en un momento determinado necesitan tener una orientación y va a ese material de consulta. Ese manual que está de acceso a la comunidad de las Américas también conceptualiza lo que es el concepto del hecho, que es un hecho. Conceptualiza los medios demostrativos, porque a veces hablamos de indicios, a veces hablamos de evidencia, y cuando estamos buscando no sabemos si lo que tenemos es evidencia, lo que tenemos es indicio, o que es un hallazgo desde el punto de vista de una auditoría forense. Entonces, los indicios no son pruebas, son tránsito a la prueba. Las evidencias son elementos que se obtienen bajo un rigor de un procedimiento, una diligencia. Muchas veces entonces esas evidencias y los hechos convergen y van de la mano. Entonces los hallazgos son esas evidencias obtenidas a través del procedimiento y que tienen algo adicional, que es que se evalúa. Y la evaluación en esta debe de ser
realizada en una praxis, tomando en cuenta los presupuestos, no solamente de la auditoría, sino también los presupuestos que establecen las leyes del país donde se está realizando el encargo, en este caso del Perú, que estamos abordando este tema. Ustedes van a ver en el manual que se habla un capítulo muy interesante. Aquí ese capítulo, cuando yo lo veo, me chupo los dedos. Es el capítulo 3, la auditoría forense detectiva o la auditoría forense judicializada. Miren, cuando nosotros desarrollamos el capítulo 3, y en ese capítulo 3 se habla, por ejemplo, se habla de las etapas de la auditoría forense judicializada. Pero mire, ver cuáles son las etapas. Las etapas conforme a los presupuestos de la ley, no los presupuestos de la auditoría típica. Las normas abordan los conceptos de las normas sustantivas y las normas adjetivas. Aborda el ambiente de aplicación y sobre todo aborda las teorías del delito. Cuando hablamos de la teoría del delito, alguna gente, colegas, que se preguntaban qué es esto, la teoría del delito, qué tiene que ver este tema con la teoría del delito. Pues miren, señores, para que usted vea qué tan avanzado estábamos nosotros en la Comisión Técnica Interamericana de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la AIC. En el mes de abril salió este manual de auditoría. Eso está en las redes, pueden buscarlo. Gratuito también. Ese manual se llama Guía para la Prevención y Persecución de la Corrupción Pública y Privada. Y cuando yo vemos en abril de este año, se nos fueron adelante, se nos fueron adelante. Cuando veo el contenido, pero vaya sorpresa, mire, no solamente habla sobre los aspectos básicos, marcos normativos, sino que capítulo 5, teoría del delito. Teoría del delito aplicada a los delitos de corrupción pública. Entonces, fíjense cómo ellos aquí están considerando en la auditoría forense enfocada a temas de corrupción la teoría del delito. Nosotros en este manual contemplamos esa teoría del delito, incluso el manual tomó como modelo al Perú. Y por eso ustedes van a encontrar que en el manual, en ese capítulo, se habla de la teoría pentatónica del delito. Entonces, cuando yo observo, por ejemplo, este manual, que fue elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el apoyo, miren qué interesante de quién recibió el apoyo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice aquí, Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, fiscal Hernán Mendoza, el honorable magistrado Hernán Mendoza, fiscal adjunto de la Fiscalía Suprema del Perú, colaborador internacional. Un honorable peruano, hablando en la auditoría forense sobre la teoría del caso en materia de investigación. Entonces, cuando usted observa esto, usted está viendo por dónde soplan los vientos, por dónde soplan los vientos. Y estamos teniendo aquí que y este manual tiene una aplicación y se tomó en cuenta las autoridades del Ministerio Público de Panamá. Y Panamá es el plan piloto de este ejercicio. Empezamos por Panamá. Doctor Alvin Ibarra, saludo. También Entonces, puede. sí. Entonces empezó el plan en Panamá. Y como empezó el plan piloto en Panamá, entonces ustedes van a esperar que eso va a llegar al Perú. Si ustedes no dominan la teoría del caso, la teoría del delito, pues entonces ustedes van a estar atrasados en el ejercicio. Van a estar atrasados en el ejercicio. Entonces,
nosotros en el manual de la AIC, en la página 88, estamos haciendo referencia a la teoría del delito en la auditoría forense detectiva. De manera que nosotros nos sentimos contentos. El manual termina con unos modelos de informes, y esos modelos de informe, si ustedes van a la página 111, ustedes están viendo aquí un modelo de estructura de dictamen pericial, lo que debe contener el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, el 4, el 5, y la base de ese modelo. ¿Ustedes saben cuál es la base de ese modelo? Las normas, los presupuestos de la ley del Perú. O sea que aquí estamos hablando de un dictamen modelo tomando en cuenta todos esos presupuestos de la ley que nosotros en este brevario le hemos hecho mención. De manera que para que ustedes vean cómo la Asociación Interamericana de Contabilidad ha visto al Perú como un baluarte en este ejercicio de modelo práctico en la auditoría forense. Ha sido tomada en cuenta. De manera que nosotros estamos invitando a los colegas del Perú a que hagan uso de este interesante manual de procedimiento y que conste que dentro de sus hombres y mujeres que han participado, cabe destacar que tenemos la participación del maestro José Manuel Aparcana García, de la República del Perú, hombre brillante, colega ilustre, respetable colega, con mucha experiencia en el ejercicio pericial, forense. Tenemos la participación de la maestra, ilustre maestra, Carmen Ortiz Basuarte, quien hoy nos honra con esta presentación. Y tenemos la participación de la maestra Jessis Aguirre, también del Perú. Sí, entonces, esos colegas del Perú han hecho un aporte. Aida Jesús Castañeda, una brillante colega también, digna representante del Perú, que ha hecho sus aportes también interesantes al debate, a esta estructura. De manera que nosotros estamos invitando a la comunidad a que puedan hacer uso de esta herramienta gratuita. Y este es el primer hijo. Este es el primer hijo. La Comisión Técnica tenía 7 años de fundada, y en esos 7 años no se había producido una obra, y llegó el momento de presentarse esta obra como un aporte a la comunidad. Entonces van a venir otras versiones. Y en esas otras versiones, este hijo lo vamos a ayudar a crecer. Vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a poner algunas cosas, vamos a agregar otros temas interesantes, porque así fue que empezó la historia en la AIC con las normas internacionales de auditoría. Empezaron con un librito así, y hoy las normas están a otro nivel. De manera que hagan uso, entren a la página de la Asociación Interamericana de Contabilidad, y nosotros desde la comisión en los próximos meses estaremos coordinando programas de capacitación con un enfoque eminentemente práctico, que los auditores forenses de las Américas y del Perú, que es el tema que nos trata hoy, puedan ser lo suficientemente competentes para presentar sus informes, si es en lo penal, o su dictamen, si es en lo civil, y que puedan presentar esas evidencias contundentes, que los jueces no se quejen, que los fiscales no se quejen. Recuerde que usted, como auditor forense, como perito, es un órgano de prueba.
Y aquí no vale que usted diga al final, y con esto concluyo, de que cuando le tachan el dictamen, revísese cuántos dictámenes usted ha presentado en su vida y cuánto ha sido exitoso y cuánto le han rechazado. Y en eso que le han rechazado, pregúntese por qué se lo rechazaron. Porque nosotros analizamos, y aquí lo dice el manual, analizamos 200 sentencias de la Suprema Corte y varias del Perú. Y las quejas que tienen los tribunales de la República con la pericia, en este caso la nuestra, no es de conformidad. Por eso se emitieron ese acuerdo plenario del 2015 de la Suprema Corte de Justicia, diciéndole cómo es que quieren ellos su asunto. Y todavía está dando problemas. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta los presupuestos de las leyes. Estamos nada más centrándonos en los presupuestos de nuestra auditoría y los presupuestos de nuestras normas profesionales. Y no le eche la culpa al juez y que no, los jueces no saben. Ya yo le leí una sentencia del Perú. Y esa sentencia dice que las pruebas documentales son autónomas. Entonces vamos a capacitarnos, ser lo suficientemente fuerte para que nuestra auditoría forense o nuestra pericia contable prevalezca como medio de prueba ante las pruebas documentales. Hasta aquí esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. En realidad, no pensé que íbamos a tener esta exposición tan importante como un gran preámbulo a la presentación, a la modesta presentación que estamos intentando hacer el Comité Técnico de Peritos de acá, de Peritos de Auditoría Forense de nuestra Junta de Decanos. Y efectivamente, tú has precisado todo el preámbulo para introducirnos en la elaboración de nuestro manual, de la presentación de nuestro manual. Efectivamente, ha citado que el Perú tiene una jurisprudencia maravillosa que nos hace ver toda la necesidad que tenemos los peritos y los auditores forenses de emitir un dictamen o un informe pericial a la altura de las circunstancias, para que no sean realmente dejados de lado. Yo he tenido oportunidad de verificar que efectivamente, como tú también has manifestado, que muchas veces se han dejado de lado y sobre todo han habido casos de arbitraje donde nuestro informe pericial o nuestro dictamen no ha ayudado a esclarecer lo que en el fondo se pretendía para ¿cuál es el objetivo final? La conclusión de de un veredicto judicial que permita administrar correctamente la justicia. Y como bien lo decíamos, adelante un poquito, Marisabel, este era lo que estábamos intentando hacer, que es la presentación. Siga, por favor, la siguiente. Aquí está el manual y aquí tenemos justo toda la indicación donde pueden ubicarlo. Luego tenemos, por favor, continúe, un asunto importante donde nuestro comité, nuestra Comisión Interamericana, lo que pretendía como un objetivo general del plan de trabajo era la democratización del conocimiento en el contador público y en el contador de las Américas. Entonces, eso como un corolario de que mediante la presentación que estamos haciendo del manual se llegue a conclusiones que permitan, a través de esta verificación, una correcta emisión del informe final, ya sea para peritaje, pero en este caso exclusivo para la auditoría forense, que es la que ha traído como consecuencia la emisión de este manual. Miren ustedes, acá yo me atrevía a poner dentro de las diapositivas, que era un agradecimiento
También al comité ejecutivo, en la persona del señor Nelson Hack y su consejo directivo, al comité organizador de la 10ª Cumbre Interamericana de Contabilidad, que ha sido recién en octubre del 2024, que permitió la presentación de este manual. Y obviamente era un agradecimiento a tu liderazgo en la emisión de este manual. Eso es lo que teníamos que decir. A continuación, se había incluido, por favor, Marisabel, esto yo había cogido algo de lo que tú habías puesto, donde se había puesto que invitabas a los miembros de la AIC, que estamos no solamente los que integramos la Junta de Decanos y dentro de ellos somos un grupo importante, los que participamos de la AIC, también estamos invitando a que se afilien a nuestra asociación para que sigan compartiendo conocimiento que en realidad uno se nutre de lo que nos enseñan y nosotros aprendemos. Siga, por favor. Acá lo había cogido de lo que tú decías, pero aparentemente no ibas a estar y estuviste. Yo decía, la preparación y conocimiento de la criminalística a la que te has referido y el conocimiento científico y la criminología del conocimiento especializado con el auxilio de las normas profesionales emitidas por nuestras autoridades de AIC permitirán que el contador público autorizado cumpla de manera efectiva con las necesidades requeridas por los operadores de la justicia en las Américas, aportando así al proceso judicial del país donde se realiza la investigación. Los elementos aquí yo quiero subrayar. Los elementos de convicción contables, financieros, que permitan al operador de la justicia tener esos elementos jurídicamente relevantes que sustentan la imputación objetiva. Para mí me pareció esto sumamente importante resaltarlo porque tú lo habías puesto como parte de de tu mensaje cuando presentabas este manual. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí estaban todos los integrantes, desde los cuales, por favor, Richard, anota bien mi apellido. Basauri, Ortiz Basauri. Siga, por favor. Siempre se confunde. Y aquí se refería pues a que la estructuración del presente manual considera los criterios de investigación que tanto has repetido esta tarde. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué ha pasado? Que ese criterio de investigación nos va a permitir que los indicios que son tránsito a la prueba nos ayuden a definir y a emitir un correcto informe de auditoría forense. Esto ya son las técnicas y procedimientos de los análisis y de las evidencias y hallazgos del valor probatorio. Ese valor probatorio del que está imbuido todo informe que constituye nuestro informe final. Bueno, ya aquí has dicho que con mucho énfasis en los presupuestos que dispone la ley y a fin de sustentar las conclusiones contenidas en los informes periciales o en el dictamen pericial con el mínimo riesgo de ser tachado. Y aquí se invoca a nuestros colegas peritos del Perú que tengan mucho cuidado cuando se emitan los informes, porque hemos visto reiteradamente que están siendo totalmente descartados. Y qué pena que no tienen el sustento científico que pueda sustentar. Entonces, eso es en cuanto a nuestro manual y a la estructura. Había puesto también, por favor, Marisabel, siga. Marisabel, Marisabel, ahí está. Lo que contiene de una manera muy sucinta nuestro manual es los conceptos de la auditoría forense, la clasificación que tú los has mencionado, porque tú has dicho lo que yo iba a decir, pero de una manera más práctica en realidad. Y aquí está lo que se considera en el manual, toda la clasificación, las consideraciones generales y específicas, qué es el auditor forense, las normas internacionales vinculadas a los delitos de afectación patrimonial y al orden económico nacional. La auditoría forense preventiva, donde estamos nosotros verificando el detalle
y la auditoría interna, del control interno, con la participación de auditoría forense preventiva y el trabajo del auditor interno, por supuesto. El sistema del control interno y la prevención de los delitos, que en este momento en realidad los sistemas de control de riesgo nos está ayudando bastante. Continúe, por favor. La otra era, ya como sabemos, tiene 5 capítulos este importante manual, y en el artículo tercero, que tan importante resulta, por favor, póngame la otra, es la auditoría forense detectiva, donde están los aspectos generales y específicos, la teoría del caso en el sistema penal acusatorio, porque nuestro informe va a llegar a eso, a ser argumento de peso para una denuncia. Ante la Fiscalía será primero y luego al Poder Judicial, que se supone no tiene que ser rebatida. Ya nos explicaban en algún momento que hay gente que emite unos informes de auditoría forense que sí son fácilmente rebatidos, porque no se han hecho con con el debido cuidado. Y por último, en el capítulo cuarto, la comunicación de esa auditoría a través del informe técnico especializado, el informe oficial, el informe de la auditoría y el dictamen, la estructura, todo eso está dentro de este importante manual. Y miren lo que más nos ha gustado a nosotros, que hay parámetros establecidos por la Corte Suprema de nuestro Perú, ¿no? Así es que tenemos todo un bagaje e importante material para seguir investigando. Y esta es la primera edición. Ojalá que todavía yo pueda ser testiga de una segunda edición y la modificación y aportes que puedan hacer los colegas contadores para este caso. Y en el capítulo quinto ya nos deja tareas. La comisión deja tareas al colega con las preguntas y con las inquietudes de casos para estudio. Todo ello en realidad va a ser muy importante conocerlo con detenimiento. Ya en los colegios profesionales, yo represento al Colegio de Contadores Públicos de Piura y yo agradezco en esta ocasión al Consejo Directivo que propició mi intervención, que me ha llevado a esta importante celebración para mí de estar en este momento presentando este manual con la participación de quien fue el que lideró nuestro trabajo. Hemos tenido, ya apareció Alvin, pero se retiró, ya es otro de los importantes aportes que nos había dado Alvin con su experiencia en la CIA. Entonces todavía tenemos mucho que explotar y solicitar que aporten nuestros colegas de la AIC. Realmente yo me siento también muy contenta de haber compartido las experiencias y nuestro colega Aparcana, que también ha aportado, y estamos en este momento aportando nuevamente para la elaboración del manual de procedimientos de peritaje contable, que ya lo adelanto, está en proceso y ojalá Richard pronto nos dé la noticia de que ya está concluida, porque ya nos está exigiendo un montón. Yo tenía que decir algo más, por favor, porque estamos con los tiempos. Por favor, aquí, estaba diciendo el concepto de auditoría forense, que lo voy a precisar muy rápidamente, que está definida como una ciencia, repito, auxiliar de investigación penal, civil, comercial, laboral, de familia, entre otras, que procura con el objeto investigado demostrar o probar mediante las ciencias formales y luego confrontar las leyes con la práctica, las ciencias fácticas, permitiendo establecer la verdad material de los hechos sobre la verdad procesal y contribuir al establecimiento de responsabilidades penales y civiles para aquellas personas físicas o jurídicas que han generado afectación patrimonial de orden económico nacional. Eso, a continuación he referido la clasificación
pero ya no la voy a decir porque la podemos revisar allí para dar pase a las preguntas que espero hayan. Es la auditoría forense preventiva y la auditoría forense detectiva. Por favor, continúe, Marisabel, y luego, ¿qué más tenemos? Ya, esta es la última, me parece. Siga, la auditoría forense detectiva. Y nada más que dije gracias. Pero gracias a usted por la participación y el tremendo aporte que ha dado a esta conferencia. A continuación, dejo con ustedes a nuestra colega Marisa del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Adelante, Marisa. Muy bien, Carmencita, felicitaciones, muy agradecidos al doctor Richard Gómez Jiménez y a usted por la presentación de este manual, que es un documento que se está poniendo a consideración y que pretende constituirse como una guía de consulta técnica para quienes desempeñamos un rol dentro de la justicia, ¿no? Aportando de manera efectiva al proceso judicial. Bueno.